Me toca en turno leer el boletín número 5 de aquella época, de julio del 36, y esta lectura la queremos hacer en forma contextualizada a lo que ahora estamos viviendo. En el 36 fue la huelga, en el 2009 en adelante la lucha de resistencia, pero siguen siendo en juego los mismos intereses entre la burguesía y el proletariado. Vamos a hacer una lectura entre líneas de este documento histórico para extraer de sus tesis, de sus afirmaciones, lo que es para nosotros. No podemos dejar de lado ni antes ni ahora. Y dice así: Sindicato Mexicano de Electricistas, boletín número 5, oficio número 2638, asunto: que el Comité de Huelga espera que todos cumpliremos con nuestro deber. México, Distrito Federal, julio 14 de 1936. A todos los miembros activos del sindicato, camaradas, salud. A pesar de todos nuestros esfuerzos, se ha hecho indispensable llegar a la huelga como último recurso para hacer valer nuestras justas peticiones. Como hemos escuchado en la obra y antes en la presentación de nuestros compañeros jubilados, el sindicato procesó toda una negociación con la patronal y encontró la cerrazón para resolver su pliego de demandas, y entonces, ante la cerrazón de los patrones, se ve en la necesidad, como último recurso, de hacer valer el derecho de huelga. El derecho de huelga en esa época estaba siendo criticado, estaba siendo cuestionado por el expresidente Plutarco Elías Calles, que, como se vio, hizo unas declaraciones en contra del movimiento obrero, diciendo que la huelga era el caos. Y en ese momento habían estallado decenas y cientos de huelgas en el país en demanda de reivindicaciones legítimas de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Reivindicar el derecho de huelga, estando de por medio una disputa política entre quienes querían gobernar desde el maximato y quienes estaban inaugurando un gobierno democrático, con un proyecto de nación independiente y soberano, era fundamental reivindicar la huelga en los hechos. Y si recordamos un poquito de la presentación, en 1935, un año antes del estallido de la huelga, el ESME convocó a la fundación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, y lo hizo, fíjense ustedes, en esta coyuntura política de disputa por el poder entre Plutarco y Cárdenas. El ESME se posiciona y define su postura convocando al Comité Nacional de Defensa Proletaria para defender el derecho de huelga y para respaldar al gobierno recién electo de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas. Este posicionamiento alcanzó en la convocatoria a una asamblea que, como ya se dijo,
en la calle de República de Colombia, número 9, a donde se reunieron los dirigentes nacionales de muchas organizaciones sindicales. Y el acuerdo fue construir una organización obrera que pudiera aglutinar a todo el conjunto del movimiento. Y el ESME, el convocante del 36, estaba a la vanguardia, posicionándose en el terreno de la lucha de clases a favor de un proyecto nacionalista de soberanía nacional e independencia, porque entonces nuestros dirigentes tenían una visión del país, de lo que ocurría y de lo que estaba en juego. Y ganaron el respaldo, antes de estallar la huelga, con este posicionamiento de respaldo al gobierno de Lázaro Cárdenas, el respaldo del gobierno al movimiento de huelga. Un día después de haberse estallado la huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declara legalmente existente, cosa que no pudiera ocurrir ahora, porque estamos ante la antítesis antagónica, irreparablemente antagónica, entre un gobierno fascista y autoritario como el de Felipe Calderón y un gobierno progresista que convoca a los obreros a defender el proyecto de la revolución social. Y el ESME acude, se pone al frente, convoca, aglutina, y surge unos meses antes de la huelga del 36, la CTM. Dice, continuando el texto: a medida que se ha pasado el tiempo, el comité de huelga ha visto robustecerse su creencia de que nuestro movimiento será respetado. Sin embargo, debemos estar preparados para cualquier contingencia. El sindicato venía construyendo las condiciones para el estallamiento de la huelga, respaldando al gobierno y respaldándose en el gobierno. Pero aquí me llama mucho la atención el punto y coma final cuando dice, sin embargo, debemos estar preparados para cualquier contingencia. ¿Qué estaban diciendo los compañeros? Se robustece la creencia de que nuestro movimiento va a ser respetado. Porque como ya se vio, había comunicación de nuestra dirigencia con el presidente de la República, que estaba enterado de cuál era nuestro pliego petitorio, que sabía de la cerrazón de los patrones y que alentó la lucha de los trabajadores. Mas, sin embargo, dicen, debemos estar preparados para cualquier contingencia. Es decir, que nuestro sindicato, aun y cuando está respaldando al gobierno, se reserva para sí la autonomía sindical para poder actuar de acuerdo a la conveniencia de los intereses de clase de nuestros compañeros, de la clase obrera en general, y tomar distancia del propio gobierno. Y ese es uno de los rasgos característicos de nuestra organización. Desde su fundación, nuestra organización ha sido convocante a momentos fundacionales del movimiento obrero. Cuando se creó la Casa del Obrero Mundial, el sindicato era parte de esa convocatoria y participó en el proyecto a principio del siglo pasado. Pero también, cuando vio que este proyecto estaba derivando en una política gobiernista a favor de Carranza,
el sindicato se deslindó de la Casa del Obrero Mundial. Y en el 37, el sindicato se deslindó de la CTM. ¿Por qué? Porque en el pasaje que vimos aquí, cuando platica Breña Alvírez con Manuel Paulín, le dice: oye, no me gustó eso que dijo Vicente Lombardo Toledano, que fue el primer secretario general de la CTM. Y dicen ahí entre ellos: hay que revisar nuestra pertenencia a la CTM. Ni un año estuvimos en la CTM. El sindicato se salió a los 11 meses de la CTM porque, aún estando de acuerdo con el gobierno de Cárdenas, concebía que el movimiento obrero debiera tener su propia dinámica, tener su propia vida, es decir, su autonomía con respecto al gobierno. Y estamos hablando del gobierno que apoyó la huelga. Pero entendían bien nuestros dirigentes que el movimiento obrero debe ser democrático, debe ser independiente y debe ser autónomo. Debe ver para sí y por sí de los intereses de los trabajadores. Por eso es que dicen aquí: mas sin embargo, debemos estar preparados para cualquier contingencia.